Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar este culto con una oración. Padre amado, muchas gracias. Te agradecemos por este día que nos has regalado. Ayúdanos para que podamos entregarte un culto que sea de tu agrado. Recibe toda la gloria y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos el himno Castillo fuerte es nuestro Dios.
culto nos va a dirigir una oración John Christian Chipsanim. Señor, te damos gracias por darnos un nuevo día. Gracias porque tu misericordia y tu gracia se renueva cada día. Gracias por llamarnos nuevamente delante de tu trono a través de este culto. A pesar de estar atravesando por tiempos difíciles por causa de esta pandemia, nos llamás una vez más para que podamos entregar nuestros corazones en adoración. Sabemos que tu voluntad siempre es buena y perfecta, aún en medio de las tormentas, y que solo tu presencia nos llena de la paz verdadera. Aún sabiendo que solo en vos podemos descansar realmente, muchas veces te damos la espalda y buscamos más las cosas de este mundo. Te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, por haber puesto primero nuestro egoísmo antes que buscar tu voluntad. Danos un corazón de un verdadero arrepentimiento para que podamos volver a vos y dejar que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestros pasos en cada decisión. No permitas que ante la necesidad busquemos refugio en cosas vanas, sino que podamos confiar y confesar que vos sos nuestro refugio, que vos sos nuestra roca. Oramos por tu iglesia para que cada miembro, cada hermano de fe pueda seguir creciendo en espíritu, para que nuestra prioridad no sea lo que nosotros queremos, sino lo que vos querés. En este momento te pido por la palabra que va a estar predicando el pastor, para que cada palabra que salga de su boca no sean palabras de hombre, sino palabra de Dios, y que esa palabra llegue a nuestro corazón y haya un verdadero cambio en nuestras vidas, que a pesar de no estar físicamente en un mismo lugar, podamos estar con un mismo corazón y un mismo espíritu, recibiendo de tu poder a través de tu palabra. Bendice este tiempo y que tu poder se manifieste en cada uno de nosotros. Te amamos, te glorificamos y exaltamos. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La palabra de Dios que vamos a leer es Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. El día 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma en conmemoración de lo acontecido hace un poco más de 500 años. Y por lo tanto hay diferentes ministerios que tienen eventos especiales para esa fecha. Por ejemplo, el ministerio del ya fallecido doctor R.C. Sproul, ministerio Ligonier, tendrá un evento especial en línea que es bueno que también podamos estar siguiendo. ¿Qué es lo que pasó en el año 1517, el 31 de octubre? El joven monje Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. En esos tiempos esa puerta servía como para colocar los anuncios universitarios, vendría a ser como el medio de la red social de aquellos tiempos. En las 95 tesis denunció varias enseñanzas antibíblicas del catolicismo romano, que era la religión establecida, dominante, y la religión al que también Martín Lutero pertenecía. El problema es que se cometían muchos abusos, se vendía el perdón del pecado, se vendía las indulgencias, y Martín Lutero, a través de lo que fue aprendiendo de la palabra de Dios, del Evangelio,
denuncia todas estas faltas que se cometían y era un desafío a la autoridad absoluta del Papa de Roma. Lutero era un doctor en teología, profesor universitario, compositor musical, traductor de la Biblia. Fue el que tradujo toda la Biblia al alemán cuando todavía la Biblia no estaba disponible en su idioma. Así que Martín Lutero no era un cualquiera, alguien muy instruido, muy preparado. Su estudio de Romanos, de la epístola a los Romanos, le abrió el entendimiento sobre el Evangelio, específicamente el tema de la justificación por la fe. Antes él estaba luchando espiritualmente con temor ante la realidad de que Dios es justo y mientras que él es un hombre pecador. Se preguntaba cómo un pecador puede ser aceptado por un Dios justo. Fue a través del entendimiento de la justificación por la fe enseñada en Romanos que comprendió que la justicia es algo que Dios otorga gratuitamente a los que ponen su confianza en Cristo. La justicia no era algo que el hombre debía lograr por sí mismo, de hecho es imposible a fin de ser aceptado por Dios, sino que es algo que Dios otorga en Cristo a los que ponen su confianza en Jesucristo. Esta comprensión le dio fuerza espiritual, le dio la libertad para compartir el Evangelio a todos. Antes de eso había puesto su confianza en sus propios esfuerzos religiosos, en los rituales, en las penitencias, en las peregrinaciones hasta la Basílica de Roma, en subir las escalinatas de rodillas, y otros actos de autoflagelación que nada tiene que ver con el arrepentimiento verdadero ni la fe genuina en Cristo. En Romanos 1:17 dice, justo por la fe vivirá. Fue por estas palabras que obtuvo la seguridad de la salvación. Tuvo la convicción de que la justificación no se obtiene mediante las obras de penitencias, sino solamente por la fe en Jesucristo y que esto es la gracia de Dios. Dios otorga gratuitamente la justicia de Cristo y también es Dios quien nos concede la fe verdadera. La reforma protestante de Lutero se opuso, por lo tanto, a las pretensiones de Roma que obligaba a los feligreses a creer ciegamente a las palabras del Papa como si fuesen infalibles. Y esto era necesario para esta protesta, este desafío contra la autoridad del Papa era necesario para poder afirmar la obra salvadora de Jesucristo. Lutero señaló que la salvación del hombre no se logra mediante las penitencias, ni buenas obras, ni esfuerzos, ni méritos, sino mediante la fe en Jesucristo, es decir, apoyándonos en lo que es Cristo y lo que hizo Cristo a favor de nosotros. Así comenzó un movimiento que era tan deseado y necesario para aquellos tiempos y todavía hoy en día es necesario remarcar y enfatizar la correcta comprensión del Evangelio verdadero. Las protestas expresadas en las 95 tesis le generaron problemas con el Papa de aquel entonces, León X. Entonces se convocaron una dieta de Worms para juzgar a Lutero en el año 1521. Era como una especie de asamblea con príncipes que trataban diferentes problemáticas de la situación. Y en este caso era contra Lutero, que el Papa lo tildó de hereje.
Lutero, sin embargo, dijo así: no temo aunque los demonios fuesen tantos como las piezas de los tejados de Worms. En el juicio también sostuvo, cuando le amenazaba diciendo que se retractara de sus escritos, él dijo: la palabra de Dios es la autoridad sobre la tierra y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No tengo nada de qué retractarme. No es correcto hacer lo contrario a la conciencia, ni es seguro. Dios, ayúdame, heme aquí. Finalmente, el edicto de Worms lo condenó como hereje, sus libros fueron prohibidos y se autorizó que cualquiera pudiera asesinar a Lutero sin recibir castigo. Sin embargo, por la gracia de Dios, el príncipe Federico III de Sajonia lo protegió, haciendo que se refugiara en el castillo de Wartburg, donde aprovechó para traducir la Biblia al alemán. Lutero ya contaba con mucho apoyo popular, sus ideas recibieron mayor apoyo de la gente, de tal forma que jamás se cumplió la sentencia de Worms contra él y pudo continuar con su labor de reforma hasta su muerte en 1546. Lo que hizo Lutero no fue algo novedoso, no formuló ninguna herejía, sino que todo lo contrario, redescubrió el Evangelio que había estado oculto durante tanto tiempo por supersticiones y mentiras. Se trata del mismo Evangelio de Jesucristo, el Evangelio enseñado también por el apóstol Pablo claramente en el libro de la Epístola a los Romanos. Pablo dijo que la fe no es algo que surge de nosotros, sino que es un don de Dios. Esta fe es una gracia misericordiosa que Dios concede a sus elegidos. No es algo que recibimos por merecimiento, sino gratuito, incondicional, por misericordia de Dios. Se trata de la salvación por gracia, Dios salvándonos a través de Jesucristo, todavía cuando éramos pecadores. El Evangelio de Jesucristo no es solamente para el principio, para pasar de un estado de incrédulo a creyente, sino que el Evangelio sigue siendo necesario para el que ya es cristiano. Por ejemplo, esta epístola a los romanos es algo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los cristianos de Roma, que ya eran creyentes y necesitaban seguir siendo instruidos en el Evangelio. El Evangelio es lo que produce la fe para creer en Jesús. Y el Evangelio es lo que hace que nosotros recibamos la salvación. Y el Evangelio continúa siendo necesario para que el cristiano siga creciendo en la fe, para que viva por la fe. El apóstol Pablo recibió el llamado de Dios para que anunciara el Evangelio de Jesucristo al mundo. Pero antes de recibir el llamado para ser un predicador del Evangelio, primero tuvo que ser confrontado con el Evangelio cuando todavía él no era cristiano. Vamos a ver entonces ¿cómo? ¿De qué manera el Evangelio es el poder de Dios para la salvación? En primer lugar, el Evangelio nos muestra que somos pecadores perdidos y que necesitamos a Cristo. En primera de Timoteo 1:15 dice el apóstol Pablo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando Jesucristo se le apareció por primera vez a Pablo, este sufrió una crisis espiritual terrible, muy profunda. Él ya era un hombre religioso en el judaísmo, un hombre muy moral,
había estudiado la Biblia, la ley de Dios desde su infancia. Era un hombre excepcional, intachable desde el punto de vista humano. Pero fue su encuentro con Cristo que le hizo replantearse toda su vida, su religiosidad, sus lecturas y estudios de la Biblia. Su moralidad no tenía ningún sentido sin Cristo. Fue gracias al Evangelio de Jesucristo que comprendió que Él también es un pecador perdido, un pecador condenado, un pecador bajo la ira de Dios, sin esperanza, de camino al infierno. Su religiosidad sin Cristo le hacía creer erróneamente que estaba bien en su relación con Dios. A través del Evangelio comprendió que necesitaba a Jesucristo, que Jesucristo es el único Salvador, que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Sin Jesucristo, él no podía salvarse de su propio pecado y condenación. Al igual que Pablo y Lutero, antes de conocer a Cristo, toda la humanidad está espiritualmente ciega a su condición espiritual. Todos somos orgullosos por naturaleza pecaminosa y no queremos admitir que somos lo suficientemente pecadores y culpables para merecer el infierno. Todos dicen, sí, al final todos somos pecadores, pero cuando preguntamos honestamente, ¿crees que eres tan pecador como para que irías al infierno? Ahí reacciona y dice, no para tanto. Sin embargo, el Evangelio nos muestra que en la condición actual, sin Cristo, todo ser humano es merecedor y está de camino al infierno. Todos en nuestro orgullo confiamos en nuestra propia justicia, en nuestra propia religiosidad, en nuestra propia moralidad, en nuestros logros y méritos. Pero cuando Jesucristo se nos da a conocer a través de su palabra y el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, nuestra conciencia, se nos quita la ceguera espiritual y nos damos cuenta que necesitamos a Cristo para nuestra salvación. Tenemos que también aclarar qué es la salvación o de qué nos salva Jesucristo. Nos salva de algo negativo y nos conduce a algo positivo. Nos salva de la culpa y nos lleva a un estado de justicia. En romano la palabra justicia es usado como algo que es contrario a culpabilidad. Entonces Jesucristo nos salva de un estado de ser culpable y nos traslada a un estado de ser justos ante Dios. Nos salva de la contaminación del pecado y nos lleva a la santidad. Nos rescata de la esclavitud del pecado y nos lleva a la libertad. Nos rescata del castigo y nos lleva a la bendición. Esto ocurre en la salvación. ¿De qué castigo nos salva Cristo? Nos salva del castigo de estar separado de Dios y nos conduce a la bendición de tener comunión con Dios. Esto es lo que ocurre en la salvación. Nos salva del castigo de la ira de Dios y nos conduce a la bendición de gozar del amor de Dios. Nos salva del castigo de la muerte eterna del infierno hacia la bendición de la vida eterna. Todo esto implica la salvación. Y solamente se nos da gratuitamente en Cristo cuando confiamos solo en Él para la salvación. En segundo lugar, el Evangelio nos enseña que recibimos la salvación mediante la fe. Y entonces tenemos que aclarar qué es la fe. Es la confianza, la seguridad, el recostarnos en los brazos eternos de Jesucristo. Es la convicción de que por medio de Cristo y su muerte en la cruz somos perdonados de nuestros pecados. Nuestras deudas delante de Dios son canceladas y somos adoptados como hijos de Dios. La fe bíblica en Cristo es como la mano vacía que recibe el regalo de Dios.
Es un don de Dios desde el principio hasta el fin. El hecho mismo de creer, de poder creer en Cristo, es un regalo de Dios, es un don de Dios. La fe es como un tronco del árbol cuyas raíces representan la gracia y cuyos frutos simbolizan las buenas obras. Es decir, la gracia de Dios, cuando llega a nuestra vida, produce la fe verdadera en Cristo. Y si tenemos la fe verdadera en Cristo, eso se va a notar a través de una conducta que agrada al Señor. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice, o desde el principio hasta el fin es por fe. La justicia de Dios se nos confiere gratuitamente en Cristo. La única manera en que una persona llegue a ser realmente buena ante los ojos de Dios y tenga la bondad de Dios es recibiendo la justicia que Dios nos provee. Lutero dijo: Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, sino por una ajena, una que no se origina en nosotros, sino que nos viene desde más allá de nosotros, una que no surge de la tierra, sino que desciende del cielo. Esa justicia es la de Cristo. Lo dice en el comentario sobre el libro de Romanos. La experiencia de Lutero cambió su concepto de la Biblia. A partir de ese momento, la Biblia se transformó para él en un libro de gozo y de luz. Antes de esto, la Biblia le causaba terror a Lutero. Hoy en día mucha gente también, la Biblia le resulta algo aburrido, algo terrorífico. Sin embargo, cuando el Evangelio le ilumina su corazón, le abre los ojos y le trae la salvación, no puede ser otra cosa sino un libro de luz, un libro de gozo. Fue como si para Martín Lutero se hubiera sido liberado de la oscuridad y llevado a la luz del día, donde podía respirar el aire fresco. Y esta es la convicción a que llegan todos los que llegan a la salvación, plenamente convencidos de la gracia que se nos da en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenaba su corazón y mente. La justicia a la cual el apóstol Pablo se refiere es la que Dios nos concede libremente cuando por el poder del Espíritu Santo aceptamos por fe a Cristo y su salvación. En Filipenses 3, versos 8 y 9 dice: a fin de poder ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo. Esta es la enseñanza de la justificación. Catecismo Menor de Westminster, la respuesta de la pregunta 33 dice así con respecto a la definición de justificación: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él, solamente en virtud de la justicia de Cristo, imputada a nosotros y recibida solo por la fe. En tercer lugar, el Evangelio nos enseña a vivir por fe. El Evangelio es lo que necesitamos para vivir por fe, no solo al principio, sino continuamente como cristianos. El texto bíblico es una cita del Antiguo Testamento de Habacuc 2:4, dice: el justo por la fe vivirá. El profeta Habacuc estaba muy preocupado y tenía dudas sobre la justicia de Dios en una sociedad donde los malos ejercían la maldad impunemente sin recibir el castigo merecido.
Habacuc se preguntaba y le planteaba a Dios, ¿por qué permite el Señor a los malvados de Judá oprimir a los justos? Y el Señor le contesta, los que hacen el mal serán castigados, los caldeos, los babilonios ya vienen. Entonces Habacuc no se quedó conforme con esa respuesta porque los caldeos, los babilonios, eran peores que los malos de su propia nación. Y Dios le dice que los caldeos, los babilonios también serán castigados después de cumplir su misión de juzgar a los israelitas. De hecho, todos los pecadores serán castigados, pero el justo vivirá por su fe. O sea, lo que debe hacer el creyente es seguir confiando en el Señor, aunque no pueda descifrar la justicia de los hechos de Dios. En esta espera humilde y confianza, el creyente realmente vivirá. El Señor fortaleció la fe de Habacuc, instándole a ejercitar la fe. Sin embargo, no solo eso, no solamente le dice que ejercite la fe, sino que el Señor mismo le fortaleció su fe, mostrándole una visión del poder de Dios y de la majestad de Dios, castigando a los enemigos de su pueblo. En la Biblia, Dios desde el principio, en Génesis 3:15, al proclamar el Evangelio por primera vez a la humanidad, el Evangelio de la salvación, lo hace junto con la promesa de destrucción contra el enemigo del pueblo de Dios, el diablo. Apocalipsis es el libro de consuelo para el pueblo de Dios, a su vez es de terror para el diablo y sus seguidores. El Evangelio de Cristo nos hace saber esto y nos da confianza incluso en medio de las adversidades actuales. Es eso lo que le llevó a Habacuc a alabar del siguiente modo: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador, mi salvador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Aunque la situación actual no ha cambiado, la comprensión del Evangelio le hace a Habacuc clamar y alabar al Señor de ese modo. Pablo cita a Habacuc porque es lo que necesita todo ser humano en su condición de pecador perdido. Necesita confiar en Jesucristo para la salvación y necesita seguir teniendo fe para gozar de la bendición que implica estar en Cristo, de esta salvación tan preciosa. Y este gozo que nos otorga la salvación va más allá de las dificultades actuales. Reconozcamos que siempre necesitamos de Cristo. Confiemos en Cristo tanto para la salvación, para el inicio de la salvación, como para la vida diaria como creyentes. Que el Señor esté realmente moviendo a cada uno de nosotros con el mismo vigor con que movió a Martín Lutero, nos mueva a cada uno de nosotros a vivir una vida que descanse en la obra salvadora de Cristo. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Tu Evangelio siempre eterno, la única solución para el hombre pecador, es lo que desde sus inicios tú has planificado para nosotros, Señor. Lo has proclamado desde la primera vez a Adán en Génesis 3:15.
y continuamente a través de los profetas, a través del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento personalmente a través de Cristo. Lo has confirmado una y otra vez a través de las epístolas. Sin embargo, la oscuridad ha tapado y ha cubierto a la humanidad mediante supersticiones, mediante incredulidad y creencias falsas, tratando de ocultar este evangelio precioso de tu palabra. Sin embargo, tú has levantado hombres para que puedan dar a conocer el evangelio nuevamente, el mismo evangelio que está escrito en la Biblia. Ayúdanos, Padre amado, porque hoy en día tenemos la Biblia en nuestro idioma. Sin embargo, muchas veces aún así el evangelio parece estar oculto a los ojos de muchas personas. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo que abra los ojos de la gente para que al escuchar tu palabra, al leer tu palabra, puedan experimentar la misma gracia de la justificación por la fe que experimentó Lutero. Que todos nosotros podamos exaltarte y glorificarte. Que el gozo de la salvación se haga palpable en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén. Serás como rama muy fructífera, como el fruto que ya maduró. La bendición tan valiosa del Señor en tu ser sobreabundará. Así, con el brazo fuerte del Señor, que contigo está, tú vencerás todo dolor, fácilmente se irá, pues tu Dios junto a ti está. Tú serás un hombre de Dios, tú serás un valioso hombre de Dios. Yo oraré por ti, Señor, bendeciré tu caminar. Tú serás un hombre de Dios, un regalo y fruto de su amor, rama que florecerá en los brazos de Dios. Tú serás un hombre de Dios, tú serás un valioso hombre de Dios. Yo oraré por ti, Señor, bendeciré tu caminar. Tú serás un